¿Qué tal? Qué bendición saludarles. Qué bendición poder compartir la palabra. Y qué bendición porque hablar de Jesús es una gran bendición para todos, para todas las familias, para todos aquellos que se conectan con su presencia más que nada. No con los hombres, sino con Dios. Y el tema de esta semana habla de cómo responde Dios las oraciones. Quizá has elevado oraciones, has hecho oraciones y no has tenido respuesta por muchas de ellas. Pero sabemos que hay una realidad detrás de todo. Y en este tema vamos a responder varias respuestas ahí que no tienen en nuestro corazón. A veces preguntamos dónde está Dios o dónde está Dios cuando yo lo necesitaba. Pero el tema de esta semana está basado en Mateo 6:6, en el Evangelio, y dice la bendita palabra de Dios: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y dice acá que cada creyente en algún momento de su vida ha orado y no ha visto sus oraciones contestadas. Esto ha causado desánimo en muchos y como resultado dejaron de orar. Dios quiere y desea responder a nuestras oraciones, pero primero debemos aprender cierto principio que cuando se practican provocan que las oraciones sean respondidas. Y dice Mateo 6:6 que busquemos el lugar secreto. Y ese lugar secreto yo lo he denominado el lugar del allí. Y el lugar del allí es donde tú a solas te encuentras con Jesús, te encuentras con el Espíritu Santo y te encuentras con el Padre. Y ese lugar secreto es el lugar íntimo en donde cada uno de nosotros derrama sus quejas, sus peticiones y sus agradecimientos. El lugar de allí es un gran lugar porque solo tú tienes acceso. Y es un lugar espiritual, es un lugar secreto que el encuentro de Dios contigo es tan real que es el cielo en la tierra, en donde tú hablas y uno escucha, y el otro habla y tú escuchas. Y a veces es bueno estar en el lugar secreto y quedarse callado, porque a veces tenemos tantas peticiones que nos la pasamos hablando. Y en la buena comunicación siempre uno habla y el otro escucha. Y a veces cuando estamos en el lugar secreto queremos hablar y hablar, pero debemos escuchar a Dios. ¿Ok? La importancia de la fe en la oración. Hebreos 11:6 dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y aquí se involucran varias cosas. Dice que además de que vas al lugar secreto, tienes que involucrar tu fe. Y de involucrar tu fe, dice que Él va a galardonar a los que le buscan. O sea que vamos al lugar secreto, pero en ese lugar tienes que involucrar tu fe. Pero dice que además debes de tener una búsqueda al 100% de tu ser, en tratar, en no distraerte en nada. Cuando vas a ese lugar secreto siempre buscas a Jesús. Y dice que lo hagas tan intensamente que dice que Él te va a galardonar, que Él te va a dar una respuesta. ¿Ok? Dios recompensa a los que le buscan con fe. Cuando oramos, debemos hacerlo con un corazón y una actitud de fe. Si oramos y al mismo tiempo dudamos, nunca recibiremos nada.
Debemos creer que Dios está oyendo nuestras oraciones y que tiene poder para responderlas. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede? Que tú puedes estar en el lugar secreto, pero puedes tener una actitud de incredulidad. Y entonces va a haber oraciones que no van a ser contestadas. Porque dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando tú vas al lugar secreto, tienes que agradar a Dios con tu fe, creyendo que Él está escuchando y que Él te va a responder. ¿Ok? Y dice acá, 4 maneras de obtener respuestas inmediatas a tus oraciones. Y una de ellas es que oremos al Padre como sus hijos. Imagínate esto, que estás en el lugar secreto, que tú estás hablando con Jesús, pero que además Él te va a responder. Pero ojo, que si no involucras tu fe, entonces tus oraciones no son escuchadas. Pero dice acá que una de las cosas también que puede suceder en ese lugar secreto es que oremos al Padre como sus hijos. ¿Por qué? Porque hay muchos que oramos, pero con orfandad en el corazón. Y dice Mateo 6:9, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y quizá detrás de aquella cámara hay algún teólogo, pero yo te lo puedo decir de esta manera: vosotros pues oraremos así: Padre nuestro que estás en la tierra. Y esa es la identidad de que eres hijo. Y de que si vas al lugar secreto, en ese lugar Dios te va a responder. Pero tienes que involucrar tu fe. Y además debes tener identidad de paternidad en sentirte su hijo. La oración es una relación entre padre y sus hijos. Dios no responde a la oración de un extraño, sino a la de sus hijos e hijas. La clave es orar desde la posición de hijo. Cuando oras como hijo, tienes acceso a todo lo que el Padre tiene. El Padre se deleita cuando escucha a sus hijos pedir y con gozo les da lo que piden. Ok, ¿qué es lo que sucede con la falta de paternidad? De que tú no te sientes con el derecho de pedir. Y es lo que pasa, que muchos vamos al lugar secreto, pero no vamos como hijos, vamos como extraños. Y hay una gran respuesta de parte de Dios en este tema, porque dice, ¿cómo responde Dios las oraciones? 1, involucra tu fe. 2, ve a ese lugar secreto, pero como hijo. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando la falta de paternidad está en un hogar terrenal? De que los hijos no se sienten con derecho de ir a la cocina, de ir a la recámara, de estar en la sala, quizá de prender un televisor, quizá de tomar todos los beneficios que hay en esa casa. Y así parecemos cuando estamos en el lugar secreto. Porque hay tanta condenación en nuestro corazón que a veces sentimos que no tenemos derecho de pedir. Y entonces una de las cuestiones aquí es quitar el espíritu de orfandad. Que en ese lugar secreto Dios pueda quitarnos el espíritu de orfandad. Antes de que otra cosa pidamos, decirle: Señor, quítame la incredulidad, quítame el espíritu de orfandad, que son los que no me dejan entrar al lugar secreto. Y dice en el número 2, oremos de acuerdo a la voluntad de Dios. Y 1 de Juan 5:14 dice así: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Dios nunca ha prometido responder una oración que no sea su voluntad. Cuando nuestras oraciones están alineadas a la voluntad de Dios, Él las responde. Cuando clamamos la voluntad de Dios a través de la oración, esta se cumplirá en nuestras vidas. Y esto es una realidad. ¿Por qué? Porque a veces queremos deleites que son bajo nuestra voluntad. Y los deleites bajo nuestra voluntad, Dios no responde. Dios responde su voluntad. Y es ahí cómo conocemos la voluntad de Dios. Que podemos conocerla a través de su palabra.
que si yo voy al lugar secreto y involucro mi fe, pero además entro como hijo y después comienzo a orar conforme a su voluntad, Dios va a responder. Entonces esta es la gran bendición, que debemos dejar nuestra voluntad en ese lugar secreto para escuchar la voluntad de Dios. Y que además todo lo que le pidamos al Padre en el nombre de Jesús sea conforme a su voluntad. Cristo Jesús, estando ahí, dijo: Señor, si puedes hacer que este trago amargo pase de mi vida. Y después él mismo contestó y dijo: pero es mejor que se haga tu voluntad. Y es así muchas de las ocasiones en donde nosotros podemos entender que muchas de nuestras peticiones en ese lugar secreto están bajo nuestra voluntad y no bajo la voluntad del Padre. Entonces empecemos a involucrar la voluntad de Dios y todas las oraciones serán respondidas. Y en el punto 3, oremos con confianza, no con culpa o condenación. Y Hebreos 10:22 dice esto: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Muchas veces al orar el enemigo ataca recordándonos pecados pasados, ofensas, faltas de perdón y más. Cuando eso sucede, no podemos orar con confianza y la culpa viene. La culpa es un arma poderosa que el enemigo usa para bloquear nuestras oraciones. O sea que vamos al lugar secreto, pero vamos sin culpas, como dice Hebreos 10:22, para poder orar con confianza. ¿Cómo superar las culpas al orar? 1. Arrepiéntete y pide perdón por cualquier pecado. 2. Acepta el perdón de Dios. 3. Ata y echa fuera el espíritu de culpa. Y 4. Aplica la sangre de Jesús a tu vida. Recuerda esto: siempre va a ser necesario superar la culpa antes de entrar al lugar secreto. Porque el estar pensando que ese pecado que cometiste, que esa situación que pasó en tu vida, no te hace merecedor de una respuesta de Dios. Si eso está en tu corazón y te está deteniendo, ¿qué tiene que haber? Arrepentimiento y perdón por esa circunstancia. Pero además dice que necesitamos nosotros aceptar el perdón de Dios y después atar y echar fuera el espíritu de culpa. Y por último, aplicar la sangre de Jesús a tu vida. Y dice la misma escritura que la sangre de Jesús nos quita el pecado y nos redime. O sea que en esa parte Dios es real. Él mismo nos ofrece la salida y la respuesta a las situaciones de culpa que estamos viviendo. Quizá te portaste mal en casa, quizá eres un hijo que te has portado mal con tus padres. Y detrás de esa cámara puedo ver eso. Que hay hijos que salieron de casa y no han regresado. Te estoy hablando a ti en esta tarde. Que si esa es tu condición, ve al lugar secreto. Ponte a cuentas con Dios. Involucra tu fe. Involucra la voluntad de Dios. Pídele perdón a Dios, arrepiéntete, acepta su perdón. Ata y echa fuera el espíritu de culpa y aplica la sangre de Jesús a tu vida. Quizás saliste de una iglesia, no has regresado. Es tiempo de regresar a casa. Quizás fue tu matrimonio y hoy estás lleno de culpa y no puedes regresar. Yo te hablo en esta tarde. Regresa a casa. Quizá eres un varón que ha caminado solo por la vida, pero tú conoces el lugar secreto porque tú conoces de Dios. Mientras tengamos conciencia de pecado, Dios no podrá responder nuestras oraciones. La clave es tener la conciencia tranquila, orando con confianza y Dios nos oirá. Oremos de acuerdo con la palabra de Dios y aquí está el secreto más grande. Salmos 33:6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Para ver la manifestación de las promesas de Dios, debemos orar de acuerdo a su palabra. Cuando oramos de acuerdo a su palabra, nuestras oraciones son respondidas y nuestro gozo es completo. La clave es saber
cuando la palabra de Dios y el Espíritu Santo se unen, tenemos el poder creativo de Dios disponible en nuestras oraciones. Y ciertamente quizá tú estás pasando una enfermedad. Tú necesitas saber Isaías 53. Y dice la Escritura que por sus llagas somos sanos. Dice que Él se llevó nuestros quebrantos, nuestros dolores. Y que esa palabra en el Nuevo Testamento se cumple cuando Jesús va a la cruz. Y acuérdate siempre de esto, que cuando estás en la necesidad, vayas al lugar secreto, pero involucres la voluntad de Dios e involucres la palabra de Dios. Tú conoces y sabes de la Escritura. Tú sabes que si necesitas necesidad vas y dice que Él tiene gracia y oportuno socorro. Y la clave de esta tarde es eso, que podamos orar juntos y podamos pedirle a Dios que perdone nuestros pecados, que perdone nuestras culpas. Yo te digo algo, nadie puede condenarte. No hay un espíritu de condenación, sino al contrario, hay un espíritu de gracia y misericordia para el oportuno socorro. Y realmente Dios responde nuestras oraciones cuando nos ponemos a cuentas primeros con Él. Y ahí donde estás, detrás de esa pantalla, yo quiero que puedas hacer esta oración conmigo y repetir estas palabras. Que repitas: Padre Celestial, yo reconozco que soy un pecador y que mi pecado me separa de ti. Pero también reconozco que Jesús es el Hijo de Dios, que Él vino a la tierra, que Él fue a esa cruz y que en esa cruz Él murió, pero también resucitó al tercer día y hoy está sentado a la diestra del Padre. Y que voluntariamente puedas decir: Señor, perdona mis pecados, perdona mis iniquidades. Hoy declaro, Señor, que soy libre del espíritu de culpa y que puedo recibir tu perdón en esta tarde, en esta noche, en esta mañana. Y en el nombre de Jesús, renuncio voluntariamente a todo pacto con el mundo, con la carne y con el diablo. Y hacer un nuevo pacto contigo, Jesús, para hacerte mi Señor y mi Salvador. Esa oración debe estar en nuestro corazón. Cada día, cada mañana, cada tarde, cada anochecer. ¿Cuántas veces debes de hacer esta oración? Siempre, todos los días. Yo siempre la hago todos los días. Y no por un espíritu de condena, sino porque reconozco el sacrificio de Jesús en esa cruz. Y Dios va a responder tus oraciones. ¿Cómo? Sabiendo que necesitamos fe, sabiendo que somos sus hijos, sabiendo que hay una voluntad que es la de Él, sabiendo que debe de haber confianza, pero que además debemos quitar la culpa. Y después oremos conforme a su palabra. Muchas gracias por recibir esta enseñanza y muchas gracias porque sé que detrás de ello hoy declaro que el espíritu de enfermedad se va de tu cuerpo. Hoy declaro que eres sano en el nombre de Jesús y que tu relación con Dios es restaurada en el nombre de Jesús. Le damos gracias al Padre en el nombre de Jesús y te esperamos en la próxima. Que Dios te bendiga.